Buenas noches, Andreina. Buenas noches tengan todos. Entonces, hemos visto un concepto de potestad tributaria, ¿no? Como aquella facultad que tiene el Estado para crear, modificar y suprimir tributos a través de leyes y exigir coercitivamente el cumplimiento del pago de dichos tributos. Esta potestad tributaria que tiene el Estado no es arbitraria, no puede ser arbitraria, puesto que nos regimos por una norma suprema que es la Constitución, ¿no? La Constitución habíamos dicho que es la norma que es el pacto político, ¿no? En el cual se establecen la estructura de poder dentro del Estado, ¿no? Pero a su vez también establece lo que es los derechos, garantías, principios y valores que va a regir dentro del Estado, ¿no? Si bien el Estado tiene por finalidad satisfacer necesidades públicas, bueno, en el ejercicio de sus funciones muchas veces puede hacer un uso arbitrario de ese poder que tiene, ¿no? Entonces, en materia tributaria tenemos lo que son los principios limitadores de esa potestad tributaria. Hemos visto el principio formal y el principio material, ¿no? Principio formal que tiene que ver, o lo podemos resumir, ¿no? No hay tributo sin ley previa que lo establezca, ¿no? Y a su vez el que tiene sus componentes, que es el principio de sometimiento pleno a la ley y el principio de control judicial. La administración pública en general, la administración tributaria en particular, solamente pueden aplicar lo que está establecido en la ley, ¿no? En la normativa. Y el principio de control judicial, toda la actividad del Estado, del órgano ejecutivo, está en última instancia a control del órgano judicial, ¿no? Pero obviamente los derechos se ejercen, ¿no? Es decir, la persona, el ciudadano, ejercerlos. Porque los derechos también caducan, ¿no? Es decir, si no se ejercen los derechos, bueno, hay determinados plazos que tiene el contribuyente, vamos a especificar, en los cuales no ejercen el plazo oportuno, bueno, su derecho caduca. Hemos visto los antecedentes históricos y también hemos visto el otro principio que es de contenido de los tributos, que es el principio de capacidad contributiva, en las cuales podemos ver lo que son los indicadores económicos, ¿no? Donde existe riqueza, ahí el Estado puede establecer un tributo como tal, un tributo. ¿Por qué? Porque si hay riqueza, ¿no? Si una persona, qué sé yo, una sociedad comercial, una persona jurídica demuestra lo que es riqueza, ¿no? Entonces también tiene la posibilidad de otorgar parte de su riqueza al Estado, porque el Estado en última instancia lo que va a hacer es redistribuir la riqueza, ¿no? Complementariedad entre uno y el otro. Los indicadores de capacidad contributiva son la renta o el ingreso, el patrimonio y el consumo, ¿no? Esto es actualmente la teoría moderna, podríamos decir, o del respaldo no se preocupen. Doctrinal del tributo, como tal, de los impuestos específicamente, ¿no? Se puede establecer todos los ciudadanos van a prestar o van a cubrir con los gastos públicos. Entonces, actualmente se aplica lo que es este principio de capacidad contributiva. Sus indicadores: renta o ingreso, patrimonio y consumo. Y hemos visto cómo en nuestra realidad, en nuestro sistema tributario, también se aplican con determinados impuestos cada uno de ellos, ¿no? La capacidad contributiva tiene un contenido que son subprincipios, ¿no? Todo, en generalidad, tiene que ver con capacidad contributiva. Igualdad está relacionado con capacidad contributiva. Proporcionalidad, progresividad, razonabilidad, no confiscatoriedad, lo propio, ¿no? Algo que no hemos comentado en la anterior clase, pero hemos visto, por ejemplo, la razonabilidad respecto a la imposición o la carga tributaria. Y para esto podemos comentar algunos impuestos a lo largo de la historia que probablemente ahora no vayan a ser razonables, ¿no? BBC Mundo hace tiempo atrás, ¿no? Sacó los impuestos más insólitos de la historia, ¿no? Por ejemplo, había impuestos a la utilización de orina, ¿no? Anteriormente, porque tiene un componente que es amoníaco y que servía, digamos, para determinados productos de limpieza.
No teníamos otro tipo de, bueno, había, no hablamos de Bolivia específicamente, ¿no? En la historia, en el mundo. Había también otros impuestos, por ejemplo, en Rusia a la utilización de barba, ¿no? Lo que quería el zar era europeizar, ¿no? A los rusos, entonces estableció un impuesto a las personas que tenían barba, ¿no? Similar contenido respecto a la barba se aplicó, ¿por qué? Porque supuestamente la barba la tenían solamente las personas que eran pudientes, ¿no? Tenían dinero, podían tener, darse el lujo de tener barba, ¿no? Algo similar se aplicó respecto a la utilización de sombreros de copa, ¿no? Para los varones, ¿no? Mientras más sombreros de copa tiene uno, bueno, pues demuestra que tiene mayor capacidad contributiva, entonces se estableció un impuesto. Después de la Segunda Guerra Mundial también se aplicaron impuestos, ¿no? El impuesto al soltero, ¿no? Entonces, esto también tiene una finalidad, como han muerto, ¿no? Muchas personas, ¿no? Millones de personas, entonces el impuesto como tal tenía no una finalidad recaudadora, ¿no? Tenía una finalidad más de repoblar lo que es la población, ¿no? Repoblar Europa, porque no tenía, Europa estaba devastada, ¿no? Similar impuesto, de acuerdo a la información que nos arroja el Servicio de Impuestos Nacionales en la historia de los tributos, ¿no? Este impuesto al soltero también se aplicó después de la Segunda Guerra Mundial en Bolivia, después de la Guerra del Chaco en Bolivia, ¿no? Que igual se aplicaba una alícuota adicional, que se dio un monto mayor para para los solteros que tenían una renta, ¿no? Ingreso. Sí, había algunos impuestos a lo largo de la historia, por ejemplo, el impuesto a la utilización de ventanas, ¿no? En Europa, donde se establecía también que un bien inmueble, una casa, si tiene más ventanas, ¿no? En el domicilio, entonces también demuestra que tiene capacidad contributiva. Entonces, como comúnmente conocemos, echa la ley, echa la trampa, lo que hicieron los ciudadanos que tenían ventanas, empezaron a tapiar las ventanas, ¿no? Cerrar las ventanas para no pagar el impuesto. Pero esto produjo enfermedades en Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el sol es fuente de vida, ¿no? Vitamina D, fuente de salud. Pero obviamente hablamos de este tipo de impuestos, ¿no? A lo largo de la historia, porque podemos decir que en el no hay razonables, ¿no? En La Paz, por ejemplo, eh, lo escucho con interferencia, me dice. No, a mí también me sale un poco de interferencia. Voy a cambiar voy a cambiar la conexión. Deme un momentito y yo creo que con esto va a mejorar la señal. ¿Qué dice? Sí, está con interferencia. Muy bien. Vamos a cambiar. Bueno, ya cambiamos. Me imagino que, o espero que se mejore la conexión, ¿no? Lo que les comentaba en La Paz hace 3, 4 años, producto de creo que eran dos perros Rottweilers que atacaron a un menor de edad, ¿no? Producto de eso, obviamente, hubo conmoción en la ciudadanía paseña, entonces hubo un proyecto de ley municipal, ¿no? Para que se pueda establecer un impuesto a las personas que tengan o que sean propietarios de perros de raza, ¿no? La tenencia de perros de raza. Obviamente, no sé si este tributo llegue a ser razonable, ¿no? Algo parecido ocurrió en la ciudad del Alto, pero con otro matiz, ¿no? En la ciudad del Alto hay proliferación de perros porque las personas no son responsables con sus mascotas, entonces se van procreando, ¿no? De esa forma también en el Alto, hace 2 años atrás también había esta propuesta, un proyecto a a la tenencia de varios perros, ¿no? Ya no era de perros de raza, sino tener más de 2, 3 perros, ¿no? Pero, o sea, en la práctica se podrá efectuar ese tipo de impuestos, se podrá aplicar en la práctica, qué es lo que tiene que hacer la administración tributaria. Si la administración tributaria no puede controlar, qué sé yo, en el Alto, propiedades de las personas, las extensiones, podrá cumplir esa finalidad respecto a los perros que existen, ¿no? Entonces, lo veo complicado, uno razonable tal vez, ¿no?
Y bueno, razonabilidad desde el punto de vista también económico. Los tributos deben ser razonables, es decir, deben verificar que efectivamente exista capacidad contributiva o manifestación de riqueza. Hemos visto algunos ejemplos de anterior clase respecto a cómo se aplican, ¿no?, en nuestro sistema tributario. Y bueno, pasamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Nuevamente, les había indicado que vamos a ver diferentes tipos de sentencias a lo largo del curso. Y algo que quería comentarles también es, viendo el tema de los tiempos, considerando que somos o son 21 personas, no veo factible que tengamos una exposición el día miércoles, porque si consideramos que cada exposición va a ser 5 minutos, vamos a tomar toda una clase entera, ¿no? Entonces no parece factible que tengan una exposición. Sin embargo, lo que sí, somos 21, están 21 personas, ¿no?, inscritas. Yo les he mandado un documento, hay un documento que son 19 sentencias, ¿no? Yo les voy a pedir a las dos últimas personas de la lista que repitan lo que es la sentencia 18 y 19 para hacer sus resúmenes. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a enviar simplemente un pequeño comentario respecto a la sentencia, ¿no? Vamos a sustituir la exposición del miércoles por un pequeño comentario que me hagan de qué han entendido y cómo se ha resuelto la controversia, ¿no? Pero yo les pido que sean sumamente cortos, ¿no? Y la verdad, ser concreto, ser corto, implica mayor esfuerzo, ¿no? Mayor esfuerzo. Entonces, háganlo por favor de esa forma. Me envían a mi correo electrónico, que es este. Voy a poner Álvarez 85, ¿no? Me pueden enviar hasta el siguiente viernes, ¿no? Entonces, vamos a sustituir lo que es la exposición o el pequeño comentario que tenían que hacer el próximo miércoles por hacer un pequeño resumen, ¿no? La lista, no sé, también Karen lo tiene, les puede pasar para que ustedes puedan verificar qué número de sentencia les toca, ¿ya? ¿Hasta acá alguna consulta que tengan, algún comentario? Doctor, yo tengo una consulta. Sí. Muy buenas noches, César le habla. ¿Cómo estás? Respecto al principio de no confiscatoriedad, la administración tributaria, ¿cómo procede? Procede según, me imagino que procede según al Código Tributario, ¿no? Pues con una responsabilidad penal y otra civil, al momento de que, no sé, un contribuyente no proceda a cancelar la deuda tributaria que se le ha atribuido. ¿Ya? No se le confisca al contribuyente. Ya, muy bien. Entonces, estos principios, los principios que estamos viendo, hay un principio que es formal, que va dirigido simplemente al órgano que está facultado para emitir leyes, ¿no?, que son nuestros representantes. Ellos en todo caso van a crear lo que son tributos a través de leyes. Ahora, el principio de capacidad contributiva tiene diferentes formas de aplicación. Por ejemplo, sirve de fundamento, ¿no?, para la instauración o para la creación de un tributo, ¿no? Sirve de fundamento. Por otro lado, sirve de límite, ¿no? Para el ejercicio de la actividad de la administración tributaria sirve de límite. Pero bueno, retomando el primer punto, los principios, el principio de capacidad contributiva con los indicadores consumo, renta o ingreso, patrimonio, sirve de fundamento del propio tributo, ¿no? Y tenemos el mejor ejemplo que podemos tener ahora es el impuesto a las grandes fortunas, ¿no?, que va dirigido específicamente al patrimonio que tienen las personas naturales, bienes suntuosos, es decir, bienes de lujo, ¿no?, que tienen los millonarios, que tienen aproximadamente en su patrimonio 30 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, es un límite o el fundamento como tal para la imposición de tributos, es decir, va dirigido al legislador, que ellos deben aplicar lo que es el principio. Ahora, ¿cómo aplica la administración tributaria, ¿no?, el principio de no confiscatoriedad de los tributos? La administración tributaria aplica, vamos a ver, en las fiscalizaciones que realiza, ¿ya? Ustedes tienen una sentencia que es sumamente interesante, que no tenemos muchas sentencias constitucionales que se ha dado para la lectura, ¿no? Por ejemplo, la inconstitucionalidad del impuesto al juego, ¿no? ¿Cuál es el contexto de esa sentencia constitucional?
Bueno, para empezar, el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete y el máximo guardián de la Constitución política del Estado, ¿no? Entonces, lo que hace es resguardar los derechos y garantías de los ciudadanos, ¿no? De las personas. Y por otro lado, también actúa como un filtro respecto a la emisión de leyes. Cuando las leyes eh, vulneran lo que son principios y derechos o garantías, actúa, le denominan como un legislador negativo. ¿Por qué? El legislador positivo es el que emite la ley, ¿no? Y muchas veces el Tribunal Constitucional actúa como legislador negativo porque declara inconstitucional una ley, ¿no? Ahora, el meollo del asunto del impuesto, de la sentencia constitucional del impuesto al juego, es una empresa que se dedica al juego en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? La administración tributaria le efectúa una fiscalización, ¿no? Le establece tributos. Lo que hace el contribuyente es reclamar, pero bueno, la administración tributaria, como ustedes van a poder advertir, o muchos me imagino que ya tienen la experiencia de eh, tener tratos o tener procedimientos con la administración tributaria, es muy formalista, ¿no? Aplica la ley y lamentablemente no le interesan esos principios, ¿no? Muchas veces. Pero lo que tiene que hacer el contribuyente es activar los mecanismos correspondientes para el respeto y el resguardo de sus derechos, ¿no? Nuevamente, los derechos se ejercen. Ahora, lo que hizo el contribuyente es activar un mecanismo, una acción de inconstitucionalidad concreta. ¿Por qué? Porque la hermenéutica de la ley del juego era, los jugadores van, ¿no? Van a la casa de juegos y canjean lo que son el dinero por fichas, ¿no? El momento que se perfecciona el hecho generador del impuesto al juego, según esa ley, ¿no? Era el momento del canje porque también se tenía la obligación de emitir factura. Ahora, ¿qué pasa con los jugadores que no terminan de usar sus fichas, o en todo caso ganan, ¿no? Vuelven a caja y, qué sé yo, se les devuelve su dinero y demás, pero ya el tributo ya estaba establecido, es decir, ¿a quién se le aplicaba el tributo? ¿No? Es decir, se le aplicaba el impuesto al juego sobre los ingresos brutos, no sobre los ingresos netos, ¿no? ¿A quién le afectaba en el patrimonio? Era al propio contribuyente. Entonces el Tribunal Constitucional verifica y ustedes van a ver, ¿no? Habla sobre el principio de capacidad contributiva, habla sobre el principio de igualdad, habla sobre el principio de no confiscatoriedad. Es decir, entonces, esta ley no considera, ¿no? Que los jugadores pueden ganar, es decir, que los jugadores pueden devolver las fichas. En realidad, el que está soportando el impuesto no van a ser la ganancia como tal, sino está afectando el propio patrimonio del contribuyente. Entonces se vulnera el derecho a la igualdad, se vulnera el derecho a la capacidad contributiva y a la no confiscatoriedad, ¿no? Por un lado, esa sería otra forma de aplicar. Cuando la administración tributaria no considera, bueno, pues el contribuyente tiene una autoridad a la que puede acudir para hacer resguardar esos derechos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo aplica la administración tributaria los principios? Bueno, pues en realidad la administración tributaria muy ocasionalmente va a aplicar estos principios. El contribuyente tiene que ser el que tiene que activar los mecanismos correspondientes para que se resguarden sus derechos y principios. Bueno, vamos a ver este ejemplo para poder aclarar esta figura, ¿no? En esta sentencia 423/2016, ¿no? Emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, se verifica un hecho, ¿no? Y ustedes me van a entender mejor porque ustedes son del área contable económica, ¿no? Una universidad en Santa Cruz sufre un siniestro, se quema toda la documentación de la universidad, ¿no? Ahora, la administración tributaria, la gerencia distrital Santa Cruz, efectúa una fiscalización, una verificación al contribuyente y le va a verificar toda la información IVA y IVA de una gestión, justo de la gestión que el contribuyente, bueno, pues ya no tiene la documentación, ¿no? Y le establece cuáles son los requisitos para la apropiación del crédito fiscal de las facturas que declara el contribuyente. Bueno, factura original, medios de pago y que esté vinculado con la actividad. Si el contribuyente no cumple con estos requisitos, entonces se depura lo que es el crédito fiscal. Oh, muy bien, le piden al contribuyente, ¿no? Señor contribuyente, queremos ver si, queremos sus facturas originales y sus medios de pago. Y el contribuyente le dice, bueno, hace tiempo ustedes conocen bien, hemos informado, ha salido en las noticias, que se ha quemado, ¿no? Sufrimos un siniestro y se quemó toda la documentación. Entonces, no tenemos factura original, no tenemos medios de pago.
Muy bien, entonces, como no tienen factura original, medios de pago, se depura todo el crédito fiscal de la gestión, ¿no? Lo mismo pasa con el IUE. Señor contribuyente, vamos a verificar el IUE, ¿no? Entonces, pues la estructura del IUE es ingresos brutos menos gastos, ¿no? Pero los gastos, según la regla general, el artículo 8 del Decreto Supremo del IUE, establece, ¿no? Se van a considerar los gastos del contribuyente, pero que estén vinculados con la actividad y que se tenga la documentación original. Entonces, señor contribuyente, como universidad, ¿dónde están la documentación que respalda los gastos? Señores de la Administración Tributaria, nuevamente les repito que la documentación se ha quemado. No tienes ningún gasto. Te aplico la alícuota del 25% sobre los ingresos brutos, ¿no? Entonces, ante esta situación obviamente injusta que vulnera lo que es el principio de capacidad contributiva y el principio de igualdad, ¿no?, respecto a la aplicación de la ley y el principio de verdad material también, lo que hizo el contribuyente es acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Primero recurso de alzada, luego recurso jerárquico y finalmente demanda contencioso administrativo. Y el Tribunal Supremo de Justicia estableció, ¿no?, ante la imposibilidad material de contar con documentación contable que demuestre los gastos deducibles incurridos por el contribuyente, el siniestro, la quema, ¿no? No corresponde que la Administración Tributaria establezca la alícuota del IUE sobre los ingresos brutos, desconociendo los costos y gastos que hacen a cualquier actividad económica, por lo que bajo sus facultades establecidas por ley, la Administración Tributaria debe encontrar parámetros para obtener una determinación de acuerdo a la realidad económica, de lo contrario se estaría vulnerando el principio de legalidad, además de los parámetros de razonabilidad, porque no es razonable que la Administración Tributaria le aplique, qué sé yo, los impuestos sin considerar sus gastos, sin considerar su crédito fiscal, verdad material, ¿no?, que la verdad material en nuestra legislación, en nuestro sistema, está por encima de la verdad formal. La verdad formal es la que rige en los papeles, pero la verdad material es lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Capacidad contributiva, que es lo que estamos viendo, y prohibición confiscatoria del Estado. ¿Por qué? Porque ya no se está aplicando el impuesto sobre la riqueza del contribuyente, sobre la ganancia, sino sobre su propio patrimonio, ¿no? Entonces, podemos ver que estos principios, ¿no?, también se aplican procesalmente, ¿no? Pero obviamente el contribuyente tiene que activarlo ante un tercero, porque lamentablemente la Administración Tributaria es muy formalista al momento de aplicar estos principios, ¿no? Ahora, vamos a ver otro ejemplo, y es similar al anterior, ¿no? La sentencia 12/2017, determinación de la base imponible. Para determinar correctamente la base imponible del IUE, la Administración Tributaria debe considerar, además de los ingresos brutos, todos los gastos incurridos para obtener la utilidad gravada. Lo contrario representaría vulnerar la vulneración de los principios de equidad tributaria, capacidad contributiva y proporcionalidad, ¿no? ¿En qué situación ocurrió esto? Bueno, hay personas que invierten, compran terrenos, ¿no?, y construyen edificios, ¿no?, y van a vender los departamentos. Obviamente la venta de los departamentos, la venta de bienes inmuebles no está alcanzado por el IVA, pero sí está alcanzado por el ITE, por ingresos, ¿no?, y por el IUE también, ingresos brutos devengados, y por utilidad. Muy bien, estas personas, bueno, hay varios casos similares, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La Administración Tributaria hace la fiscalización, obtiene información de la alcaldía, ¿no?, para ver el tema de la transferencia, ¿no? Obtiene información de notarías para ver cuánto ha vendido, es decir, obtiene toda la información para establecer que el contribuyente efectivamente ha construido un edificio, ¿no?, y ha vendido los departamentos. Pero ahora acá la idea es, le hacen la fiscalización al contribuyente, el contribuyente no pagó sus impuestos, no declaró, no se inscribió ni nada, pero le dice nuevamente, ¿no?, señor contribuyente, le vamos a establecer el impuesto sobre las utilidades de las empresas, ¿no? Queremos ver cuáles son sus gastos. ¿Dónde están los gastos que realizar, los costos y gastos, ¿no? Y obviamente aplica nuevamente el artículo 8 del Decreto Supremo 24051, reglamentario del IUE, ¿no?, la regla general. Para considerar los gastos, el contribuyente debe contar con la documentación original y que estén vinculados con la actividad. Pero obviamente esta fue una actividad del contribuyente. Me imagino que ha comprado en el mercado informal, qué sé yo, no ha pagado a los albañiles. Entonces no tiene documentación, ¿no? Entonces la Administración Tributaria nuevamente, ¿qué es lo que hizo? Bueno, si no tienes documentación, no me estás aplicando, no me estás cumpliendo lo que es la ley, no te considero ningún gasto, entonces te voy a aplicar la alícuota del 25% sobre los ingresos brutos,
¿no? Entonces, nuevamente, esto rompe con los principios de capacidad contributiva, proporcionalidad, ¿no? E igualdad. ¿Por qué? Porque a otros contribuyentes se les considera lo que son sus gastos, ¿no? Y es lo lógico. La administración tributaria tiene que aplicar los impuestos en función a los ingresos, a la capacidad contributiva, ¿no? No puede dañar la fuente de riqueza, es decir, el dinero que genera el contribuyente, ¿no? El dinero que ha invertido el contribuyente para generar. Este es otro ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Pero en este caso, compañero César, en este caso vemos la administración tributaria, lamentablemente, en sus resoluciones, muy complicado va a ser que ellos apliquen, bueno, de acuerdo al principio de capacidad contributiva, vamos a considerar, digamos, ¿no? Que se ha quemado la documentación o que no tienes gastos en la construcción de tu edificio, ¿no? El contribuyente debe acudir a las autoridades correspondientes para hacer valer sus derechos, ¿no? Eso sería la única forma de poder evidenciar, ¿no? Y bueno, por otro lado, tampoco podría decirles cómo la administración tributaria aplica. ¿Por qué? Porque hay cierta confidencialidad respecto a la relación entre Estado y contribuyente. Es decir, una resolución determinativa de determinado contribuyente no se va a hacer público, pero lo que sí se hace público va a ser la sentencia siempre y cuando el contribuyente active los mecanismos de impugnación. Estas sentencias son de conocimiento público, ¿no? Bajo el ejercicio democrático que tenemos las personas, podemos ver los casos, ¿no? Entonces no hay ningún problema en revisar las sentencias, ¿no? Esos son de conocimiento público. Muy bien. Además de los derechos que hemos visto, principios de capacidad contributiva, ¿no? Hay otros principios que se aplican, ¿no? Pero estos principios, derechos y garantías que se aplican es para la generalidad de las personas, ¿no? Para todos los ciudadanos, para todas las ramas del derecho, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, tenemos el principio de seguridad jurídica, ¿no? Y este principio, obviamente, es sumamente importante para el ámbito del derecho tributario. Y en el ámbito del derecho tributario, bueno, pues se van vulnerando lo que es el principio de seguridad jurídica por una razón, para empezar, ¿no? Hay mucha proliferación normativa en materia tributaria. Y ustedes también conocen perfectamente cómo la administración tributaria emite diferente tipo de resoluciones normativas de directorio, ¿no? Cómo el órgano legislativo pretende aplicar a la ley del presupuesto general del Estado, a la ley financiera, en disposiciones transitorias, emite, digamos, normativa que afecta a una ley sustancial que es el Código Tributario. Ahora, respecto a la proliferación normativa, eso también de alguna forma vulnera lo que es el principio de seguridad jurídica. ¿Qué entenderíamos por el principio de seguridad jurídica, no? La aplicación objetiva de la ley, ¿no? Sin que el capricho de las autoridades, sin que el capricho de las autoridades, bueno, pues vaya a vulnerar lo que está dispuesto en la norma. Y también implica lo que es cierta certeza en el ciudadano, en el contribuyente, respecto a qué es lo que puede pasar si incumple la ley o, en todo caso, qué es lo que puede pasar si es que cumple lo que es la ley, ¿no? Entonces, hay cierta seguridad en el contribuyente. Ahora, ¿por qué les digo que la proliferación normativa vulnera el principio, en cierta forma vulnera el principio de seguridad jurídica? ¿Por qué? Porque ni los propios servidores públicos, y esto les puedo decir con conocimiento de causa, conocen a ciencia cierta toda la normativa que emite la administración tributaria. Entonces, si la administración tributaria está en mejores condiciones, obviamente el contribuyente está en condiciones inferiores, ¿no? Entonces, esto de alguna forma vulnera lo que es el principio de seguridad jurídica. También, el principio de seguridad jurídica, y acá nuevamente reitero la importancia de conocer jurisprudencia, fallos emitidos por el Tribunal Supremo, es que existe un cierto grado de certeza de qué es lo que va a ocurrir cuando un contribuyente está en una determinada controversia, ¿no? Por ejemplo, si yo reviso un caso y veo que el contribuyente ha sido sujeto a una fiscalización, ¿no? Tendría que revisar los precedentes, tendría que buscar en el Internet, en la página de la Autoridad de Impugnación Tributaria, ¿no? Y en otras entidades, el Tribunal Supremo de Justicia, para ver cómo se ha resuelto un caso similar, si es que hubo un caso similar resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia o por la Autoridad de Impugnación Tributaria. Entonces, de esa forma puedo ver, entonces, más o menos sé lo que puede ocurrir en tu caso, ¿no? Puedes ganar, puedes perder. Muchas veces el contribuyente o el cliente que viene a la oficina simplemente no tiene posibilidades de éxito.
¿no? Porque ya ha habido casos anteriores que se han resuelto y han sido favorables para la administración tributaria. Entonces, nuevamente, hay cierto grado de seguridad jurídica respecto a lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque las autoridades, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, no pueden resolver una controversia, y la propia autoridad de impugnación tributaria no pueden resolver una controversia de similares características, ¿no? De diferente forma, ¿no? Eso sería vulnerar lo que es el derecho a la igualdad, ¿no? ¿Me entienden? Ante un hecho similar, el Tribunal Supremo de Justicia no puede darle la razón al contribuyente y después en otra sentencia, en otro caso, darle la razón a la administración tributaria, ¿no? Eso es vulnerar el principio de igualdad. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos del principio de seguridad jurídica, es decir, debemos tener los ciudadanos, los contribuyentes y la propia administración también cierta certeza de qué es lo que va a ocurrir cuando se aplique la norma, cuando se interprete la norma en hechos similares, ¿no? Otro principio o garantía que podemos ver es la garantía de la irretroactividad de la ley, ¿no? Tenemos reglas de aplicación en el tiempo de las normas, ¿no? Las normas siempre se aplican para hechos futuros, no para hechos pasados, ¿no? A partir de la promulgación, cuando el presidente del Estado plurinacional promulga la ley, ¿no? Esta ley, bueno, pues rige siempre para hechos futuros, no para hechos pasados. Esa es la regla, ¿no? En materia tributaria y en materia penal, aplicamos una excepción que es la retroactividad de la ley, ¿no? Pero en materia tributaria, la retroactividad de la ley, también en materia penal, se aplica siempre y cuando beneficie al contribuyente. Entonces, podríamos revisar lo que es el artículo 150 del Código Tributario y verificar, ¿no? Cómo se aplica o cómo se entiende el principio de retroactividad, ¿no? Las leyes siempre rigen para hechos futuros, pero cuando benefician al contribuyente en temas de sanciones y prescripción, se pueden aplicar para hechos pasados. Entonces, eso tiene más sentido, ¿no? Sí se puede aplicar para hechos pasados, pero siempre y cuando le beneficie al contribuyente, ¿no? Ahora, a ver, ¿alguien tiene una duda? ¿Qué artículo, por favor? El artículo 150 del Código Tributario, perdón. 150 del Código Tributario. Muy bien, ahora continuemos, ¿no? El principio del non bis in idem, que, bueno, en la Facultad de Derecho nos enseñan algunos términos en latín, ¿no? ¿Por qué? Porque viene el derecho que tenemos, viene del derecho romano, ¿no? Que significa simplemente no dos veces por el mismo hecho, ¿no? No dos veces por el mismo hecho. Muy bien. Eh, el no dos veces por el mismo hecho podemos explicarlo, podemos ver de dos formas. No dos veces por el mismo hecho sustantivo, no dos veces por el mismo hecho procesal. Es decir, no puede haber dos impuestos por el mismo concepto, ¿no? La administración tributaria no podría establecer dos impuestos por el mismo hecho económico, por un lado, ¿no? Procesalmente podríamos decir no dos veces por el mismo hecho, eh, respecto a no puede haber dos procedimientos de fiscalización, de investigación, hacia el mismo contribuyente por el mismo impuesto, por el mismo mes, por el mismo año, ¿no? Se le estaría investigando dos veces. No se puede, ¿no? Esas son una garantía que establece lo que es en la Constitución Política del Estado. Ahora, yo les voy a poner un ejemplo en tema sancionador, ¿no? Resulta que a una empresa de una estación de servicio, ¿no? Que vende gasolina, gas, ¿no? La administración tributaria efectúa los operativos control coercitivo de emisión de factura. Entonces, los servidores públicos van, ¿no? Van a la estación de servicio y advierten, bueno, señor contribuyente, usted no emitió factura. ¿Cuál es la sanción por no emisión de factura? Para negocios o para actividades comerciales. Bueno, pues la primera es 6 días, ¿no? 6 días de clausura con una posibilidad de convertir
el monto no facturado multiplicado por 10. Es decir, la primera, que el contribuyente no emite factura y la administración tributaria advierte dicho hecho, puede convertir el contribuyente la sanción de clausura por multa, ¿no? El monto no facturado multiplicado por 10. La segunda son 12 días, el doble de la primera. La tercera es el doble de la segunda, son 24. La cuarta es el doble de la tercera, son 48 días. La quinta, la sexta, la séptima siguen siendo 48 días, ¿no? Hubo un tiempo en que se emitió una ley donde se establecía ya la quinta ya es clausura definitiva, pero eso se estableció que es inconstitucional nuevamente. ¿Por qué? Porque vulnera el derecho al trabajo de las personas y ejercer una actividad lícita, ¿no? Pero para las estaciones de servicio, la sanción es diferente, ¿no? La sanción es clausura definitiva a la primera omisión de emisión de factura, ¿no? No hay la posibilidad de convertir. Y esto me imagino que tiene su lógica. ¿Por qué? Porque el gas, gasolina, diésel está subvencionado en el Estado. Entonces el Estado aplica de mejor, más riguroso es el Estado con ese tipo de actividad. Ahora, ¿qué es lo que hicieron los servidores públicos? Verificaron, fueron a hacer el operativo control coercitivo y verificaron que no, a eso le llama contravención tributaria con sanción de UFB. Las contravenciones tributarias, bueno, tenemos dos obligaciones tributarias que vamos a ver: obligación tributaria material, formal. El incumplimiento de las obligaciones tributarias siempre va a representar sanción, ¿no? Las multas, sanciones, en materia tributaria generalmente se aplica en UFBs, pero, por ejemplo, en el tema de clausuras, bueno, ya no estamos hablando de una UFB, ¿no? La sanción es clausura, ¿no? Pero la primera se puede convertir y no se convierte en UFBs, ¿no? Es el monto no facturado multiplicado por 10. Ahora, lo que les decía es la estación de servicio. Para las estaciones de servicio, la sanción es clausura definitiva, no inmediata, definitiva, ¿no? Por no emisión de factura. Los servidores públicos fueron a la estación de servicio, advirtieron que el contribuyente no emitió factura y le establecieron el acta de infracción. En el acta de infracción le dijeron: no, señor contribuyente, según la normativa, usted tiene la posibilidad de convertir la sanción de clausura por multa, ¿no? Entonces, no ha emitido una factura por 20 bolivianos, puede pagar 200 y, bueno, pues se convierte, ¿no? Esto sucedió, ¿por qué? Precisamente porque los servidores públicos no conocían correctamente cuál era la normativa, ¿no? Que se debía aplicar, es decir, eran, podríamos decir, novatos, ¿no? Entonces, le han dado la chance al contribuyente de que pueda convertir su sanción de clausura definitiva en multa. Entonces el contribuyente, obviamente feliz, fue a pagar su multa y luego le fue a dejar a la administración tributaria. Y la administración tributaria obviamente verificó y dijo: no, un momento, hemos aplicado mal la norma, ¿no? Entonces le emiten la resolución sancionatoria estableciéndole: señor contribuyente, lo que corresponde es la clausura definitiva, ¿no? Muy bien, el contribuyente dice: pero yo ya pagué mi multa, ustedes me han dado la posibilidad en el acta de infracción que pueda pagar, yo ya pagué. Nos vamos a proceso, ¿no? Nos vamos a proceso. ¿Y qué es lo que decidió el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Aplicó este principio, obviamente, desde este punto de vista. No se le puede aplicar dos sanciones al contribuyente por el mismo hecho, ¿no? Porque ya le ha sancionado con multa, ahora no le puede sancionar con clausura. Ahora, el hecho de que hayas cometido un error a momento de establecer la normativa que se debe aplicar, ese error cometido por la administración tributaria no puede afectar los intereses del contribuyente, ¿no? Entonces, anula obrados por esta razón. El debido proceso es un derecho que es sumamente amplio, ¿no? El debido proceso implica a que se aplique correctamente la ley, a que el contribuyente pueda tener, qué sé yo, pueda ejercer su derecho a la defensa, pueda revisar los actuados, pueda, quería decir, pueda tener un juez o una autoridad imparcial que vaya a revisar la causa, ¿no? Y acá hay un tema, un problema también, ¿no? Que es bueno comentar también ahora, respecto al derecho al juez natural, ¿no? El juez natural implica que está dentro del derecho al debido proceso, implica que la autoridad que va a revisar la controversia debe ser imparcial y objetiva.
Es decir, no debe tener favor, no debe tener favoritismo hacia nadie, hacia ninguna de las dos partes. Y la duda es acá, ¿la autoridad de impugnación tributaria será una autoridad imparcial? ¿No? Y la respuesta es, bueno, no sabemos. Bueno, en realidad sí hay ciertas resoluciones emitidas por el tribunal o por la autoridad de impugnación tributaria que han demostrado que no es una autoridad imparcial, por lo menos en temas de prescripción, ha demostrado que no es una autoridad imparcial. ¿Por qué? Porque aplicaba la ley de manera retroactiva. Y además, ¿cuál es el otro motivo de por qué no se consideraba o no se considera a 100% que sea una autoridad imparcial? Porque viene del mismo tronco común que el servicio de impuestos y que de la aduana. Servicio de impuestos, aduana y autoridad de impugnación tributaria vienen del Ministerio de Economía, ¿no? Y además la autoridad de impugnación tributaria se financia, el 1% de las recaudaciones impositivas va dirigido a la autoridad de impugnación tributaria, ¿no? Entonces también le interesa que se recaude a la autoridad de impugnación tributaria. Bueno, pero me refiero al derecho al juez natural, es decir, que existe una autoridad imparcial que pueda resolver las controversias. El debido proceso también tiene que ver con la congruencia de las resoluciones que emita la administración tributaria, que emita la autoridad de impugnación tributaria, que emite el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Si el contribuyente está reclamando una situación, ¿no?, la administración tributaria no le puede responder, qué sé yo, de otra forma, ¿no? Tiene que responder lo que está pidiendo, ¿no? El debido proceso lo vamos a ver un poco más claro con los ejemplos que vamos a ver al momento que veamos lo que es el procedimiento de determinación de la deuda, ¿no? Que nos falta todavía eso. El derecho a la defensa, bueno, pues acá hay una regla, es decir, en todos los procedimientos que vean ustedes donde se vaya a establecer sanción, ya sea al administrado, ¿no?, si hablamos del derecho público, el derecho administrativo, o ya sea hacia el contribuyente, que también es parte del derecho administrativo, cualquier sanción que se le aplique al contribuyente, previamente debe otorgársele un derecho, un momento, una etapa en la que pueda presentar sus descargos, ¿no? En materia tributaria solamente hay una sanción. Antes había dos sanciones directas. Bueno, hay dos sanciones directas. Antes había tres sanciones directas, ¿ya? Antes eh, había una sanción directa por no emisión de factura. Cuando el contribuyente o la administración tributaria verificaba que un contribuyente no emitía factura, bueno, en operativo control coercitivo estaba pendiente, digamos, en las puertas, o salían, qué sé yo, los clientes y me preguntaban, señor, ¿le han emitido factura? No, no me emitieron factura. Acompáñeme, voy a hacer que le emitan factura, ¿no? Iban, intervenían en el talonario de facturas y ese mismo momento clausuraban el negocio, ¿no? Esa era una sanción directa. Actualmente no se aplica esa sanción. ¿Por qué? Porque el contribuyente tiene el derecho a la defensa, es decir, presentar sus descargos para que posterior a los descargos recién se tome la medida o recién se aplique la sanción, ¿no? Actualmente no hay sanción directa de no emisión de factura. Ahora, ¿cuándo se sanciona de manera directa al contribuyente? Por ejemplo, cuando el contribuyente no está inscrito en los registros tributarios correspondientes, es decir, cuando los servidores públicos hacen los operativos control coercitivo también, y verifican que hay un contribuyente que está vendiendo televisores, electrodomésticos y no tiene NIT. Ahí sí la administración tributaria aplica la sanción de clausura inmediata de manera directa, ¿no? Bueno, esta sanción de clausura, pongamos, le aplica a las 10 de la mañana, el contribuyente va a impuestos, obtiene su NIT, retorna 10, 11, 12 del mediodía, ya puede abrir el negocio, ¿no? ¿Y en qué otra circunstancia aplica la administración tributaria la sanción de manera directa? En los autos de multa, cuando el contribuyente no presenta la declaración jurada en plazo o cuando simplemente no presenta la declaración jurada, notifica directamente el auto de multa, ¿no? Pero incluso ese auto de multa puede impugnarse. Pero esas son las dos únicas situaciones en las que la administración tributaria aplica la sanción de manera directa. Después, todas las sanciones les va a dar al contribuyente la posibilidad de que pueda presentar sus descargos, es decir, puede ejercer su derecho a la defensa. Muy bien, entonces, el artículo 323 de la Constitución Política del Estado establece, ¿no? La política fiscal se basa en los siguientes principios, ¿no? Capacidad económica,
Hemos visto también, hemos comentado, hay una diferencia entre capacidad económica y capacidad contributiva, sí, ¿no? Pero capacidad contributiva es lo mismo que capacidad económica, ¿no? Para nuestra normativa. Igualdad, ¿no? Progresividad, proporcionalidad. Transparencia es un principio de gestión de la administración tributaria, ¿no? De la administración pública. Todas las administraciones públicas deben actuar con transparencia, ¿no? La información que requieran los contribuyentes debe otorgarle la administración pública, ¿no? La universalidad, que tiene que ver con la generalidad, ¿no? Se aplican los impuestos para todos los contribuyentes que estén en determinada situación. El principio de control, este es un principio también de gestión de la administración tributaria, ¿no? Debe controlar el cumplimiento, el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente. La sencillez administrativa también es de gestión, ¿no? Y las personas que nuevamente que han hecho trámites ante la administración tributaria saben o sabemos perfectamente que, bueno, pues no hay cierta sencillez, ¿no? Pero esto es un deber ser, es lo que debiera ser, ¿no? Y obviamente está bien que tengamos normas que todavía no se apliquen, pero que podamos exigir y que en un futuro sí pueda ser sencillo la gestión o aplicación de los impuestos, ¿no? La capacidad recaudadora también es un principio de gestión. La administración tributaria, impuestos, aduana, administración tributaria departamental y municipal, son administraciones tributarias recaudadoras por excelencia, ¿no? Su finalidad es recaudar. Eso es lo que quieren, y también bajo ese principio de recaudar, son un poco estrictos, o podríamos decir, muy legalistas al momento de aplicar la ley, ¿no? Cuando hablan con un servidor público, ustedes van a ver, pero ¿dónde dice en la ley? ¿Dónde está en la ley? ¿No? Es decir, no le puedes hablar de principios, ¿no? Pero te tiene que aplicar el principio de igualdad, el principio de capacidad contributiva, generalidad, el principio de el derecho al... no, pero ¿dónde está escrito? Te van a decir, ¿no? No todos, obviamente, ¿no? Pero en su generalidad es así. Algo que es importante ver, ¿no? ¿Dónde está ubicado el derecho tributario? ¿No? Vemos el derecho financiero. Cuando hablamos de derecho siempre nos vamos a referir a conjunto de normas, ¿no? Que regulan la conducta de las personas. De las personas y en este caso también del Estado, ¿no? Cuando hablamos de financiero nos referimos a la estimación de ingresos y gastos que requiere el Estado para poder prestar los servicios públicos, ¿no? Derecho financiero es el conjunto de normas que regulan, ¿no? La actividad financiera del Estado, ¿no? Ingresos y gastos. Ahora, dentro del derecho financiero está lo que es el derecho fiscal. Por ejemplo, en México consideran sinónimo derecho fiscal y derecho tributario, pero hay una diferencia, ¿no? El derecho fiscal simplemente es el conjunto de normas que verifican lo que son los ingresos del Estado, y el Estado tiene diferentes fuentes de ingreso. Una fuente de ingreso van a ser los tributos, otro el patrimonio que tiene la propia administración pública, ¿no? Y otro podría ser el crédito público, los préstamos. Las instituciones públicas generan sus propios recursos, muchas de las instituciones generan sus propios recursos. Y dentro del derecho fiscal, recién está el derecho tributario, que es el conjunto de normas que regulan la relación jurídico-tributaria entre Estado y contribuyente respecto al tributo, ¿no? Muy bien. Hemos visto el concepto de potestad tributaria, ¿no? Como aquella facultad que tiene el Estado para crear, modificar o suprimir tributos, ¿no? Y esto es para aclarar la ley 154, que tiene que ver con la otra sentencia que van a revisar o que están revisando, sentencia constitucional, ¿no? Establece cuáles son las competencias de los niveles de gobierno. Bolivia es un país autonómico a partir de la gestión 2009. ¿Y esto qué significa la autonomía? ¿No? Hay entidades territoriales autónomas. Tenemos los gobiernos autónomos departamentales. Los departamentos son autónomos. Los municipios son autónomos, ¿no? Los 339 municipios. Las entidades territoriales, las autonomías indígena, originario, campesinos, ¿no? Son autónomos. Pero de eso no hablamos porque ellos se rigen bajo sus usos y costumbres. ¿Tributan? Me imagino que sí tributan, ¿no? Pero bajo sus usos y costumbres. La autonomía regional. Tenemos en Bolivia una autonomía regional, el Gran Chaco, ¿no? Caraparí, Villamontes y Yacuiba. Ahora, ¿qué implica las autonomías? Las autonomías implica que los ciudadanos de las entidades territoriales autónomas pueden elegir sus propias autoridades, ¿no? Gobernadores, alcaldes.
asambleístas departamentales, concejales municipales, ¿no? ¿Qué también implica? Implica la gestión de sus propios recursos, ¿no? Ellos pueden administrar sus propios ingresos, sus propios gastos. Y también obviamente implica la facultad que tienen legislativa. Pueden emitir leyes de alcance departamental, de alcance municipal, ¿no? Ahora, la ley 154 identifica qué competencias tiene cada nivel de gobierno respecto a los impuestos, ¿no? Empezamos por el de abajo, que es el nivel municipal de gobierno. El nivel municipal de gobierno tiene competencias para administrar impuestos o gestionar, tiene potestad tributaria, ese es el término, tiene potestad tributaria para ¿qué impuestos? Para impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, ¿no? Para impuesto a la transferencia gratuita de bienes inmuebles, perdón, onerosa de bienes inmuebles. Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, impuesto a la transmisión onerosa de bienes sujetos a registro, ¿no? Es cuando se vende una casa, se paga un impuesto, ¿no? El impuesto municipal a la transferencia. Cuando se vende un vehículo, se paga un impuesto, el impuesto municipal a la transferencia de vehículos. El impuesto al consumo de chicha de maíz también está ahí, bueno, pues tal vez se refiere a algún municipio en especial, ¿no? Y también impuestos medioambientales, que no constituyan delitos, ¿no? El nivel departamental de gobierno tiene facultades para impuestos a la transmisión gratuita de bienes sujetos a registro, es decir, las herencias, las donaciones. ¿A qué entidad se paga? ¿Quién tiene competencia, potestad tributaria? El nivel departamental, claro, la gobernación tiene competencia tributaria para dicho hecho económico o situación jurídica. El impuesto a la propiedad de vehículos a motor, acuáticos y aéreos, ¿no? Aviones, yates, qué sé yo, también van a ser de competencia del nivel departamental. Impuestos medioambientales también que no afecten o que no se constituyan en delitos. Después, todo el grueso de los impuestos está en manos del nivel central de gobierno, ¿no? Y hablamos de servicios, venta de bienes muebles, transferencias, utilidades, todos los impuestos, el IVA, el IT, el IUE, el RSI, impuesto al juego, impuesto a las salidas exteriores, todo está, bueno, prácticamente todo está en manos del nivel central de gobierno. Entonces, ¿para qué estamos viendo el tema de las autonomías acá? Porque hemos visto el tema de la potestad tributaria, ¿no? La facultad que tiene el Estado. Obviamente, el Estado tiene potestad tributaria para crear tributos, ¿no? A través de leyes, pero el nivel departamental también tiene potestad tributaria para crear tributos, ¿no? A través de leyes, pero tributos respecto a su competencia, ¿no? La administración tributaria municipal, lo propio, también tiene competencia para poder establecer tributos, pero respecto a su competencia, ¿ya? A su potestad tributaria. Muy bien, hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacer? Muy bien. Entonces, continuemos, ¿no? Perdón, yo tengo una preguntita sobre las diapositivas. ¿Ya? Bueno, yo les he impreso, ¿no? Y digamos ahí donde dice la ubicación del derecho tributario, aquí en el Zoom, más abajito en la diapositiva 22, no veo que está aquí en lo que ustedes envió. Ya, está bien. No te preocupes. Esto que yo añadí aquí está en la otra, al final de las diapositivas. Niveles de gobierno y capacidad. Esas dos diapositivas se han añadido, o sea, están al final de las diapositivas, ¿no? Las recorrí a esta parte, ¿por qué? Porque también tienen relación. Al final, finalizando el módulo, vamos a ver un poco respecto
a cómo se organiza la administración tributaria, es decir, el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Y estas dos diapositivas están también atrás, solamente que las traje adelante para poder plasmar esta idea de la potestad ¿Qué tributaria. nombre está el título? Disculpe de esa diapositiva, no, que no la encuentro. A ver, dame un ratito. Dame un ratito. ¿Has impreso todas las diapositivas? Sí, también estoy viendo aquí en la compu y no las encuentro. Ya, a ver, dame un rato. Te voy a decir qué número, bueno, ¿dónde están? Ah, ya. Son las 54 y las 55 de la segunda parte. ¿O ha subido otras diapositivas aparte? Una No, sola. no se ha subido otras. 54 y 55. A ver. Qué raro. ¿O me falta? No sé. Yo tengo hasta la diapositiva 40 y la acabo de descargar. Claro, 40, está bien, pero 40 es la primera parte. Ah, hay otra parte, no hay descargado. A ver. Sí, sí, sí. Esta semana tenemos la primera parte, que es el derecho constitucional, y el derecho, vamos a ver las obligaciones tributarias del contribuyente. La siguiente semana tenemos el procedimiento de determinación. Estas dos diapositivas están en el procedimiento de determinación al final. Pero yo Ya las las traje. vio aquí, ¿cómo se llama? A la plataforma. Sí, no, me parece que van a subirlo la siguiente semana. Ah, ya. Ah, ya. No te preocupes, pero esto simplemente se ha recorrido para poder dar simplemente esta idea que es la potestad tributaria, también tienen los niveles departamental y municipal. Ya. Una preguntita más, ya que pregunté. ¿Los videos se quedan ahí en la plataforma o se borran automáticamente? ¿O todo lo que sube se queda ahí para no descargarlo, los videos? Sinceramente no sabría contestar. Porque No he sé si... intentado, no sé cómo descargarlos, no puedo. O al menos que grabe, ¿no? Con el celular. No. Tendrían que estar, o sea, los módulos anteriores que se han dado en la fundación, se puede ver los videos, ¿no? No sé, pero hasta qué tiempo van a poder ver ustedes los videos, ¿no? Eso tendrían que consultar con la fundación. Yo también podría consultar por ustedes, no se preocupen, y la siguiente clase les podría dar el dato, ¿no? No sé cuándo. Porque para se ¿Cuánto borra tiempo todo van hasta a el tener? domingo, como los foros, esa era mi duda también, ¿no? Yo creo que se borra. ¿Por qué? Porque van a tener bastantes, o sea, tienen varios módulos, ¿no? Continuemos, no tenemos mucho tiempo. Ya, muy bien. ¿Alguna duda más que tengan? Estos preocupaciones que tienen, los vamos a trasladar a administrativo. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta, algún comentario que hacer? Doctor, buenas noches. Quiero hacerle una consulta. Sí. Querubín me pregunta. Si podría, por favor, aclararnos un poco más sobre la capacidad contributiva. Si bien hablaba en un principio sobre la confiscatoriedad, quiero hacerle una pregunta respecto a este tema. Si bien no debe existir eso, creo que yo entendía así de esa manera, ¿por qué cuando hay algún tributo pendiente que alguna empresa tiene, automáticamente esta actúa para que puedan congelar o hacer ¿cómo se llama? Una retención judicial por omisión de tributo? Por favor, si podría aclararme ese tema. Ya, muy bien. Entonces, la no confiscatoriedad tiene que ver, o sea, esos principios de capacidad contributiva y el contenido el de generalidad, igualdad, proporcionalidad, no confiscatoriedad, habíamos dicho que
los que tienen que verificar en primera instancia es el legislador al momento de crear un tributo, un impuesto. Ellos tienen que verificar, es el fundamento mismo de los tributos tiene que radicar bajo el principio de capacidad contributiva y todo su contenido. Al momento de que la administración tributaria aplica lo que son los tributos, hemos visto ejemplos también, ¿no? Qué sé yo, la universidad, la venta de departamentos, ¿no? Edificios, hemos visto cómo el Tribunal Supremo también aplica y cómo la administración tributaria vulnera, pero cómo el Tribunal Supremo de Justicia confirma la aplicación de estos principios a hechos concretos. Ahora, lo que usted me está consultando, estimado Querubín, es en otro contexto, ¿no? Hablamos de otro contexto. Es decir, la administración tributaria, vamos a ver en el procedimiento de determinación la siguiente semana, la administración tributaria tiene facultades para investigar, para controlar y para comprobar que el contribuyente cumpla correctamente con sus obligaciones tributarias. Ahora, cuando la administración tributaria comprueba que un contribuyente a través del procedimiento de determinación, que son 3 etapas, orden de verificación, vista de cargo y resolución determinativa, comprueba que un contribuyente no ha cumplido correctamente, no ha declarado correctamente sus impuestos y demás, le va a establecer deuda tributaria, ¿no? Muy bien, esa deuda tributaria se podría consolidar si el contribuyente no impugna. Ahora, esa es una forma de determinar deuda. Otra forma de determinar deuda es el propio contribuyente determina cuánto es lo que tiene que pagar a través de sus declaraciones juradas, ¿no? Muy bien. Si el contribuyente tiene deuda, la administración tributaria, hemos visto el concepto de potestad tributaria, es una primera parte, el tributo. La otra parte es la facultad coercitiva que tiene el Estado para poder recuperar esa deuda, ¿no? Cuando ya hay una deuda tributaria firme o una sanción firme, ejecutorial, es decir, inmodificable, aplica el Estado lo que son sus facultades coercitivas, las medidas coactivas, ¿no? Y le va a disponer del patrimonio del contribuyente, pero no estamos hablando que se está vulnerando el principio de no confiscatoriedad, porque estamos hablando que ya es deuda, ¿no? Es deuda como tal, es sanción que ya no se puede modificar, entonces lo que hace el Estado es simplemente aplicar la ley, ¿no? Entonces no podríamos decir que el Estado está actuando confiscatoriamente respecto al patrimonio del contribuyente cuando hace retención de cuentas sabiendo que el contribuyente tiene deuda, ¿no? Entonces no estamos contextualizando o no se debe contextualizar el principio de no confiscatoriedad a una etapa en la que el legislador tiene que crear un tributo considerando este principio. La administración tributaria tiene que considerar este principio al momento de gestionar la aplicación de los impuestos. Y como no lo hace, bueno, pues tenemos el Tribunal Supremo de Justicia. Pero cuando ya estamos en etapa de ejecución, ya no se aplica este principio, ¿no? La administración tributaria, en términos coloquiales, puede pelarlo al contribuyente, ¿no? Todo su patrimonio se va a ir a favor de la administración. Puede rematar bienes inmuebles, puede hipotecar, puede embargar, ¿no? Retención de cuentas bancarias. Todas esas facultades tiene la administración tributaria para recuperar la deuda. Obviamente, sabemos a dónde va esa recaudación, ¿no? Va a la redistribución de la riqueza para que el Estado pueda prestar servicios públicos. A ver, hay otra pregunta. Mildred Sharon, o tal vez está Mildred Sharon, dice, doctor, ¿y puede explicar sobre los impuestos a la sucesión voluntaria de herederos, ya que se declara una alícuota a impuestos internos y otro a la gobernación? Por favor, gracias, ya. Muy bien. Vamos a retomar el ejemplo de la ley 154. La ley 154 establece qué competencias tienen los niveles de gobierno. El impuesto a la sucesión hereditaria o a la transmisión gratuita de bienes es una competencia exclusiva del nivel departamental. En el caso de La Paz, les voy a comentar, y me parece que en diferentes departamentos, ¿no? En La Paz, como no había la estructura departamental todavía, como la administración tributaria departamental no podía, no contaba con la infraestructura, funcionarios públicos, establecimiento, qué sé yo, para tener su administración tributaria departamental, el que se hacía cargo del cobro de este impuesto era el nivel central de gobierno, el servicio de impuestos. Pero ya como en La Paz, la administración tributaria departamental ya tomó cuerpo, ¿no? Ellos se encargan de fiscalizar, ellos se encargan de controlar este impuesto. Entonces no podría haber
no podría haber dos sujetos activos sobre un mismo hecho económico porque la ley 154 ya ha delimitado las competencias de cada uno de los sujetos activos. ¿De qué departamento me está preguntando esta licenciada Mildred? Buenas noches, doctor, de Cochabamba. Ah, ya, de Cochabamba, está bien. Ahora, tal vez no le estoy entendiendo bien. No, está bien, el IT, ¿no? Por el impuesto, por los ingresos brutos devengados, ¿no? Y el impuesto a las transferencias, ¿no? Es que cada uno, bueno, perdón, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Efectivamente, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes es de competencia del nivel departamental y se tiene que pagar una alícuota. Por ejemplo, descendientes y ascendientes creo que es el 1% en La Paz, ¿no? Colaterales es no, hermanos creo que es el 10, los hijos de los hermanos el 10 y colaterales es el 20%, algo así es las alícuotas. Pero también se paga el IT al nivel central, está bien. Pero el IT tiene otro hecho generador, que son los ingresos brutos devengados, y la ley 843 también establece, ¿no? Vamos a comer ya, acabar la clase, a las 9 vamos a comer. Va a acabar mi clase y vamos a comer. Un ratito, por favor. Marcelo Barreto, tu micrófono está prendido. Entonces son dos hechos generadores diferentes, ¿no? Los ingresos brutos devengados que grava el IT y el otro son los impuestos a la transmisión gratuita de bienes, ¿no? Entonces no estamos ante ante la vulneración del principio de no dos veces o no dos impuestos por el mismo hecho, ¿no? Porque son dos sujetos activos diferentes, son dos situaciones diferentes, ¿no? Muy bien, ¿alguien más tiene alguna? Gracias, doctor. De nada. Ya, muy bien. Continuemos. Vamos a ver lo que es la relación jurídico-tributaria, el tributo, ¿no? El concepto, perdón. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Es decir, podemos como ejemplo, ¿no? El vínculo en el impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles, existe un vínculo entre el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo. No existe el vínculo entre el sujeto activo, el Estado, y el bien inmueble, ¿no? El vínculo es personal, es decir, respecto al propietario del bien inmueble, ¿no? Ahora, cuando hablamos de cumplimiento, se asegure, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantías reales, es decir, hay un vínculo de carácter personal, ¿no? Entonces, la característica de los tributos es obligaciones en dinero, pero no siempre los tributos fueron obligaciones en dinero, también fueron obligaciones de hacer, ¿no? Antes se consideraba, creo, el servicio militar como un tributo, ¿no? Pero son obligaciones de hacer. Qué sé yo, antes también en Bolivia, según nuevamente este folleto de impuestos que dice, ¿no? Ir a limpiar calles, ir a limpiar carreteras era considerado un tributo. Anteriormente en la colonia, ¿no? En la época incaica, la mita, ¿no? Ir a las minas, ¿no? A recolectar lo que es el mineral, era un tributo, ¿no? En este caso, o sea, hay un vínculo de carácter personal entre el contribuyente y la administración tributaria, pero el cumplimiento no va a ser de carácter personal, sino va a ser a través del dinero, ¿no? Muy bien. Esto es muy importante respecto a la relación jurídico-tributaria, ¿no? Hay un vínculo, una relación entre Estado y contribuyente. Y este vínculo tiene como corazón el hecho generador. Todos los tributos tienen hecho generador, ¿no? Ya van a ver en materias, esto lo van a ver mejor en el siguiente módulo, ¿no? El hecho generador es el supuesto de hecho de naturaleza económico-jurídico establecido en la ley, ¿no? El supuesto de hecho de naturaleza económica o jurídica establecido en la ley. La estructura de las normas principales del derecho siempre tienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. No todas las normas tienen esa estructura, pero una parte de las normas tienen esta estructura. Supuesto de hecho, consecuencia jurídica, ¿no?
En materia penal esto se ve mucho más claro. El que matare a otro tendrá una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto, ¿no? El que matare a otro es el supuesto de hecho. Ahora, si una persona le quita la vida a otra persona, entonces está materializando ese supuesto de hecho, ya nace la consecuencia jurídica. Es decir, tendrá una pena privativa de 30 años sin derecho a indulto. Todos los tributos tienen un hecho generador. En el IVA, los hechos generadores o el hecho imponible, que para nosotros es lo mismo, es venta de bienes muebles, prestación de servicios e importaciones definitivas, ¿no? Si una persona vende bienes muebles o presta servicios de manera habitual, entonces lo que está haciendo es perfeccionar el hecho generador de un impuesto, el IVA. Entonces, como consecuencia tiene el pago del tributo. Pero además, como consecuencia, si una persona empieza a vender bienes muebles, ya nace lo que es la relación jurídico-tributaria entre el Estado y el contribuyente. Y si ya nace esta relación jurídico-tributaria, entonces también nace lo que son las obligaciones tributarias del contribuyente, ¿no? Hay un momento en el que nace una relación, nosotros sabemos perfectamente, ¿no? Cuando un amigo es, bueno, una persona conoce a otra persona, hay un momento en que nace la relación de amistad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La relación de noviazgos también lo propio, ¿no? Hay un momento en el que el chico se declara o la chica se declara y demás. No hay un momento específico. La relación marido y mujer, lo propio, hay un momento específico en el que nace la relación conyugal, ¿no? En materia tributaria, lo propio, hay un momento específico en el que nace la relación jurídico-tributaria y esta relación jurídico-tributaria procede al momento del perfeccionamiento o la materialización del hecho generador del tributo. Nace la relación jurídico-tributaria, se perfecciona el hecho generador, nacen las obligaciones tributarias del contribuyente. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias del contribuyente? Obligación tributaria material y formal, ¿no? Esas son las obligaciones. Ahora, la obligación tributaria material es la obligación principal, es la obligación de pagar el tributo, ¿no? Lo que dice la Constitución. Todos los bolivianos y bolivianas están en la obligación de pagar el tributo siempre y cuando hayan establecido o hayan, qué sé yo, estén en condiciones de pago, ¿no? Lo que se está refiriendo es, han perfeccionado el hecho generador del tributo, se dedican al comercio, qué sé yo, entonces, bueno, tienen la obligación de pagar, ¿no? Esa es la obligación tributaria material, pagar el tributo, pero siempre y cuando se haya perfeccionado el hecho generador, es decir, siempre y cuando estén en la obligación de pago. Ahora, la obligación tributaria formal tiene que ver con la obligación que tiene el contribuyente de proporcionar información y o documentación a la administración tributaria, ¿no? Proporcionar información y o documentación a la administración tributaria. ¿Para qué sirve esta información y o documentación? Sirve para liquidar el tributo, ¿no? Entonces, no se puede cumplir la obligación tributaria material sin la obligación tributaria formal. La obligación tributaria material es la principal. La obligación tributaria formal es la accesoria, pero no por ser accesoria deja de ser importante, porque sin la obligación, sin la información que el contribuyente debe proporcionar por normativa reglamentaria, no se podría liquidar el tributo, ¿no? Porque el tributo se tiene que cuantificar, porque ese es el concepto mismo del tributo, son obligaciones en dinero, ¿no? Vamos a ver un poco más, vamos a aclarar esta parte con algunas especificaciones, ¿no? Derecho tributario material. Obligación tributaria material, entonces también hay un derecho tributario material, ¿no? Tenemos una obligación tributaria formal, también tenemos un derecho tributario formal, ¿no? Alfredo Benítez y Dino Harach acá, ¿no? Ordenamiento jurídico medular, ¿no? Es lo principal, conformado por el conjunto de normas que regulan de forma sistematizada la relación jurídico-tributaria que nace entre la administración tributaria y el contribuyente al producirse el hecho general, ¿no? Dino Harach, ¿qué dice? Caracterizado por normativa propia de los llamados actos iure imperio. Por favor, alguien está con su micrófono. Es decir, de un conjunto de normas que el Estado impone a los ciudadanos como obligación de contribuir pecuniariamente al fisco, que constituye precisamente el núcleo fundamental del fenómeno de la imposición. Es lo principal, ¿no?
la obligación de pagar que tiene el contribuyente. Pero obviamente hay unos elementos que se deben considerar para que el contribuyente pague, ¿no? Muy bien, veamos. La obligación, en cambio, la obligación o el derecho tributario formal es un grupo de normas jurídicas destinadas específicamente a la administración tributaria como integrante de la administración pública en general, cuya función es la de hacer posible que los ciudadanos cumplan diligentemente con esa obligación material de pagar el tributo creado en leyes sustantivas. Bueno, las leyes, las normas formales no necesariamente van dirigidas a la administración tributaria, ¿no? Son utilizadas por la administración tributaria para poder liquidar el tributo y también son utilizadas por el propio contribuyente para liquidar el tributo. Todo el tema contable, todos los registros contables, libros de compras y ventas, qué sé yo, emisión de factura, estados financieros y demás, son obligaciones tributarias formales, ¿no? Pero estas obligaciones tributarias formales no necesariamente son utilizadas por la administración, son utilizadas por el contribuyente porque en primera instancia el contribuyente es el que debe liquidar o establecer cuánto es lo que tiene que pagar la administración tributaria, ¿no? Entonces, podemos diferir un poco con este concepto. Villegas, Héctor Villegas, es el complemento indispensable e inseparable del derecho tributario material, y que esa inseparabilidad es la misma de todo derecho sustantivo que no puede ser aplicado a los casos concretos sin la existencia de un derecho adjetivo que proporcione las reglas de aplicación, ¿no? Entonces, es acá derecho sustantivo, derecho adjetivo, ¿no? Tenemos las leyes, tenemos los tributos, pero ¿cómo aplicamos los tributos? Para eso necesitamos un derecho procesal, ¿no? Que en este caso va a ser el derecho adjetivo o el derecho formal. Algunas diferencias respecto a las fuentes del derecho, ¿no? Las normas sustantivas o el derecho tributario formal siempre emergen de la ley, del legislador, porque nuevamente estamos aplicando el principio de no hay tributo sin ley previa, ¿no? En cambio, las normas formales pueden ser establecidas por la propia administración tributaria. El artículo 64 delega, ¿no? La administración tributaria, y dice claramente, la administración tributaria tiene la facultad de emitir normativa, pero en su normativa reglamentaria no pueden modificar lo que son los hechos constitutivos del tributo, ¿no? Respecto al contenido, la norma sustantiva tiene un contenido patrimonial, es decir, la gran cantidad. Bueno, actualmente tenemos impuestos que tienen que ver con capacidad contributiva, con hechos económicos, ¿no? Muy bueno, pero no todos los impuestos tienen esa capacidad, bueno, tienen esa cara de capacidad contributiva. Hay impuestos extrafiscales, ¿no? Que no quieren, qué sé yo, que no tienen por finalidad recaudar, sino lo que quieren es regular conducta. Por ejemplo, en México hay un impuesto al consumo de productos azucarados, transgénicos, colesterol. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano no quiere que los ciudadanos tengan enfermedades cardíacas, enfermedades cardiovasculares y demás, ¿no? Porque si tienen enfermedades cardiovasculares, cardíacas, qué sé yo, en su salud, van a tener que invertir más dinero en salud, ¿no? Entonces, regulan conducta a través de los impuestos. En Bolivia también podríamos decir el IC, el impuesto al consumo específico, ¿no? Alcohol, cigarrillos, ¿no? Se encarecen, ¿por qué? Porque están, además del IVA, tienen un impuesto que es el impuesto al consumo específico. Pero bueno, pues por más caro que sea, igual se consume, ¿no? Normas formales contienen obligaciones de hacer, no hacer o soportar, ¿no? Las obligaciones tributarias, bueno, pues tienen que ver no con el pago, ¿no? Sino con la obligación de proporcionar información a la administración tributaria. Soportar, bueno, pues también tiene que ver con las facultades de investigación que tiene la administración. ¿Por qué? Porque la administración tributaria puede ingresar podría ingresar siempre y cuando autorice el contribuyente a sus depósitos para ver sus inventarios, ¿no? Podría revisar su documentación y demás. Eso tiene que ver con soportar. Derecho tributario material versus formal, ¿no? ¿Quiénes intervienen en el derecho tributario material? Normas sustantivas, derecho tributario material. Intervienen o se gestan entre el Estado como acreedor de la obligación y el contribuyente como deudor. Ellos intervienen, ¿no? En cambio, en las normas formales pueden incluir a terceras personas ajenos a la obligación tributaria. Y eso es importante.
¿Por qué? Porque la administración tributaria, para poder establecer si un contribuyente ha pagado o no ha pagado sus tributos, puede pedir información a terceros, puede pedir información al banco, a la ASFI, puede pedir información a la aduana y viceversa, la aduana puede pedir información a impuestos, la administración tributaria puede pedir información a los colegios, por ejemplo, bueno, no a los colegios, al órgano judicial, ¿no? Les voy a comentar cómo las siguientes clases, cómo le hacen fiscalizaciones a los abogados, puede pedir información a la autoridad de tarjetas de crédito o a la administradora de tarjetas de crédito, puede pedir información, qué sé yo, a terceros informantes, a los proveedores del contribuyente, a los clientes del contribuyente, ¿no? Entonces ingresan terceros. En las obligaciones formales ingresan terceros. En las obligaciones materiales solamente hablamos del contribuyente y el Estado. La finalidad, ¿no? Normas materiales explican en qué consiste el tributo y la constitucionalidad del tributo, lo que hemos visto, los principios constitucionales, y las normas materiales también explican en qué consiste el tributo, ¿no? Es decir, ahora vamos a ver eso de en qué consiste el tributo, ¿no? ¿Cuáles son las partes que conforman el tributo? En cambio, las normas formales facilitan el cumplimiento del pago del tributo, porque sin esa información no se puede liquidar el tributo. Sin que esté registrado cuánto el contribuyente ha vendido, cuánto ha gastado, cuánto ha comprado, ¿no? Cuánto ha tenido en utilidad, en pérdida o demás, todo eso está registrado. Sin esa información que tiene que ver con la obligación formal, no se puede liquidar el tributo. A ver, veamos. Derecho formal, facultades de la administración tributaria, ¿no? 21, 66 y 100. Todas las facultades de la administración tributaria van dirigidos a las obligaciones, a verificar el cumplimiento de las obligaciones formales del contribuyente. El artículo 70 identifica, si revisamos el artículo 70, obligaciones tributarias del contribuyente, vamos a ver que el numeral 1 simplemente se refiere, o es el único que se refiere al pago. Después todos los otros numerales, 8 numerales del artículo 70, todos se refieren a obligaciones tributarias formales, ¿no? Proporcionar información a la administración tributaria, respaldar los créditos, inscribirse en los registros tributarios correspondientes, fijar un domicilio fiscal, ¿no? Todo eso son obligaciones formales. El derecho material, ¿no? Tiene que ver con los elementos de la relación jurídico-tributaria, con la deuda tributaria y con las formas de extinción. Es la parte sustantiva del derecho tributario. Es decir, el título primero del Código Tributario tiene que ver estrictamente con el derecho tributario material. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la relación jurídico-tributaria? Estos son los elementos de la relación jurídico-tributaria, ¿no? Vamos a recoger el texto de un profesor abogado boliviano, Alfredo Benítez Rivas, que ha fallecido hace 4 años, creo, 5 años, ¿no? Que tiene su texto de derecho tributario, que es interesante leer, ¿no? Él identifica, ¿no? Tenemos elementos cualitativos y personales, elementos cuantitativos, elementos temporales y elementos territoriales, ¿no? El hecho generador es un elemento cualitativo, ¿no? Es decir, es el corazón del tributo, el hecho generador, lo que habíamos hablado, el supuesto de hecho, ¿no? De naturaleza económica o jurídica. El sujeto pasivo, ¿quién está en la obligación de pagar el tributo cuando se perfecciona el hecho generador? La base imponible, la alícuota, el perfeccionamiento del hecho generador, el periodo de liquidación, el perfeccionamiento del hecho generador en el caso del IVA, ¿no? ¿Cuál es el hecho generador? ¿Cuáles son los hechos generadores? Venta de bienes muebles, prestación de servicios e importaciones definitivas. ¿Hay un perfeccionamiento del hecho generador? Sí. En el caso de venta de bienes muebles, a momento de la transmisión de dominio, es decir, a momento de la entrega del producto, ya sea que se pague al contado o al crédito, ¿no? Se perfecciona el hecho generador. También nace la obligación tributaria formal, ese mismo instante, de emitir factura, ¿no? Porque emitir factura es una obligación tributaria formal. En el caso de prestación de servicios, el código, la ley 843, ¿cuándo se perfecciona el hecho generador? Señala, ¿no? La prestación de servicios a momento de prestado el servicio, finalizado el servicio, o ya sea que se paguen, ya sea que se efectúen pagos totales o parciales, ¿no? El que fuere primero. En el caso de importaciones definitivas, a momento del despacho aduanero, se perfecciona el hecho generador. Entonces, vamos a ver todos los tributos, especialmente todos los impuestos, tienen un momento específico establecido en la ley, en el cual se perfecciona el hecho generador del tributo. Y vamos a reiterar,
el momento del perfeccionamiento del hecho generador del tributo, nace la relación jurídico-tributaria entre el Estado y el contribuyente, y también nacen las obligaciones tributarias del contribuyente, paralelamente. Nace la relación y nacen las obligaciones tributarias materiales y formales, ¿no? El elemento territorial tiene que ver con el espacio, el principio de fuente. Todo lo que se genera en Bolivia se paga en Bolivia, ¿no? Podríamos decir, podríamos resumirlo de esa forma, y los niveles de gobierno, ¿no? Tenemos un sujeto activo, tenemos varios sujetos activos que hemos visto, ¿no? A nivel central, departamental y municipal. Esto no es tema de esta materia, de esta unidad. Esto es sumamente importante, los elementos constitutivos de la relación jurídico-tributaria que tienen que ver con el derecho tributario material. El derecho tributario material lo van a ver en el siguiente módulo, ¿no? Lo que estamos viendo acá es el derecho tributario formal, pero obviamente no podemos ver el derecho tributario formal aislado, tenemos que ver con el derecho tributario material, pero por lo menos algo del derecho tributario material. Ahora, la relación jurídico-tributaria. Hay situaciones en las que el administrado, es decir, el contribuyente, está en la obligación de dar u otorgar algo al sujeto, perdón, al Estado, pero no necesariamente esta obligación de dar al Estado algo se constituye en tributo, ¿no? Entonces, no todo es relación jurídico-tributaria con el Estado. Por ejemplo, cuando se paga una multa de tránsito, no hay una relación jurídico-tributaria, ¿no? Hay una relación entre el Estado y el ciudadano por el incumplimiento a una normativa administrativa, ¿no? Obligación convencional, cuando el Estado le da algo, cuando el contribuyente le da algo, no, perdón, el administrado le da algo al Estado, producto de un convenio o un contrato, ¿no? También, ¿le está otorgando algo? Sí, pero bueno, pues es por un convenio que han suscrito, ¿no? Pero no tiene que ver con una relación jurídico-tributaria. Ahora, el tributo obviamente sí tiene que ver con una relación jurídico-tributaria, algo que está establecido en la ley, y producto de la materialización de eso, bueno, pues se paga el tributo, ¿no? Indemnización por daños, cuando, qué sé yo, una empresa no cumple una empresa constructora no cumple con el programa, con la planificación de la obra, bueno, pues se ejecuta la boleta de garantía, ¿no? Igual el Estado va a recibir algo, pero no está recibiendo producto de un tributo. Entonces acá la conclusión va a ser, la entrega de dinero al Estado no siempre deviene de un tributo, pues lo que diferencia al tributo de las otras categorías es la hipótesis normativa, es decir, el hecho generador, ¿no? Cuando una persona incumple una normativa de tránsito, no es que está perfeccionando el hecho generador de un tributo, ¿no? Pero igual está en la obligación de dar, ¿no? El tributo está estrechamente relacionado con el hecho generador. Muy bien, estos son datos estadísticos. La siguiente clase vamos a pasar esto sumamente rápido. Doctor, una pregunta. Sí. Una pregunta. Hablando acá del hecho generador, como usted mencionó, ¿cómo usted considera o cómo ve el tema de la aplicación de impuestos a los servicios digitales? ¿Y cómo piensa que va a ser el mecanismo de cobro, no? Ya, este es un tema nuevo, ¿no? Yo la verdad solamente he leído en noticias, ¿no? Primero he leído, en las noticias señalaba, ¿no? Que se iba a aplicar un impuesto a aquellos servicios digitales, decía, ¿no? Yo dije, qué bien, ¿no? Porque estas empresas digitales, qué sé yo, Netflix, ¿no? Airbnb, Uber, ¿no? Que no tienen componente tangible, sino es simplemente un servicio, y que, bueno, pues ¿dónde será su domicilio fiscal, ¿no? ¿En qué lugar espacial del planeta estarán, digamos, ¿no? Me imagino que en un lugar donde no se tribute o se tribute muy poco, ahí debe ser su domicilio fiscal. Pero, o sea, yo dije, bueno, está bien, ¿no? Porque ellos obviamente están obteniendo una riqueza, pero ¿cuál será el mecanismo para poder obtener o para poder exigirles el pago del tributo a esas empresas? Y posteriormente sale en noticias que lo único que van a hacer es incrementar el monto del servicio. Es decir, ¿quién va a terminar pagando el impuesto? No va a pagar la empresa que está en otro territorio, vamos a pagar nosotros que somos los usuarios del servicio. Es decir, se va a encarecer el servicio, nada más, ¿no? Ahora, hay un proyecto de ley, pero no lo pude, no, o sea, en realidad no lo tengo. Pero un colega, el día de hoy también hablamos de esto, y me dijo, ¿qué te parece esto? No,
he visto el proyecto. Y él pero coincidimos en lo mismo. ¿Por qué? Porque lo único que se está haciendo es encarecer. Porque lamentablemente la potestad tributaria que tiene el Estado se limita a territorio nacional, ¿no? No se va a extender a otros países. Y por eso, ¿quién va a soportar la carga tributaria? Es el que consume, ¿no? Pero el que está obteniendo la ganancia, la utilidad, que son estas empresas, bueno, pues lamentablemente no. Eh, Hace tiempo atrás también el presidente de impuestos, ¿no? El actual presidente, antes del cambio de, de gobierno y demás, Mario Casón, el actual presidente, ¿no? Decía, ¿no? Vamos a establecer un impuesto a las personas que están realizando transacciones por WhatsApp, dijo, ¿no? Y yo digo, ¿cómo le van a exigir a WhatsApp o qué sé yo, que les proporcionen información respecto a qué grupos se dedican a la venta, a la compra, ¿no? Y lo mismo pasa. Y esto es un problema que surge a nivel mundial, ¿no? La OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo, donde están países desarrollados, obviamente no está Bolivia, creo que está Brasil, no son 20 países más o menos que están, ¿no? Están viendo esta problemática. ¿Cómo podemos hacer tributar a estas empresas que traspasan las fronteras, que no tienen un servicio, o sea, que simplemente son, qué sé yo, bienes intangibles, ¿no? Y para ello, obviamente, requerimos los estados proporcionar información, ¿no? Proporcionarnos información entre estados, bueno, pero hasta que lleguemos a un acuerdo entre todos los estados va a pasar todavía años, pero este es un problema de fuga de impuestos mundial, ¿no? Porque obviamente sabemos para qué son los impuestos. Bueno, por lo menos el concepto de impuestos sabemos. Ahora, ¿se utilizará bien el Estado? ¿No utilizará bien? No, bueno, pues ya es un tema discutible, ¿no? Pero esto de los servicios en línea, de la economía digital, es algo que está viniendo recién y que todos los países del mundo tienen el problema respecto a dónde se está tributando, dónde están tributando estas empresas. No sabemos, ¿no? Muy bien, pero es un tema nuevo. Les agradezco su asistencia, pero déjenme sacar una foto. Creo que todos estamos acá. No sé si hay más personas a la pantalla y con esto yo voy a registrar la asistencia del día de hoy. Entonces, muchas gracias. Nos conectamos el siguiente lunes. Ya, doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Querubín, si estás, Querubín, estás en la foto. Estás en la foto, Querubín. Ya, gracias, nos vemos. Buenas noches, hasta el lunes.